Muy buenos días, bienvenido a este nuevo podcast sobre liderazgo. Somos de la Iglesia Cuadrangular Comunidad de Fe y estamos compartiendo algunos principios creados y diseñados por el Dr. John Maxwell en su edición Un Millón de Líderes. Y estamos viendo el desarrollo de los líderes en el libro de los jueces. Y vimos que cada uno de ellos comenzó esa etapa de su liderazgo desde cero. Y que sabemos de algunos jueces, en total son 14, más que de otros, según lo que relata la palabra del Señor. Y podemos aprender cómo ellos aplicaron principios de liderazgo en un momento muy difícil en la historia de Israel. En esos tiempos y en estos tiempos, los líderes también necesitamos regresar a lo básico. Las cosas que descubrimos en el periodo de la historia de Israel en los jueces son lo básico que tenían esos líderes efectivos. Y vimos en nuestro encuentro anterior que ellos tenían dos características, tienen 5, y vimos 2. Lo básico de los líderes efectivos es que perciben una necesidad. Esa necesidad los captura de tal manera y conecta con algo que tienen, que es un don. Es decir, ven la necesidad y es conectado a un don. Lo tercero que tienen, lo básico de los líderes efectivos, es que despliegan una pasión. Cuando una necesidad que yo estoy viendo afuera se choca, se relaciona con un don que tengo dentro de mí, y comprendemos que cada vez que Dios usaba la vida de un juez, es porque tenía un don para ese tiempo, para ese tipo de necesidad que estaba transitando su tierra y los que lo rodeaban. Cuando yo percibo la necesidad, esa necesidad que está afuera y choca con un don que poseo dentro de mí, se enciende en el corazón algo que se llama pasión. Y esa pasión es irresistible. Y el líder, la persona que está siendo formada como líder, que está siendo invitada por Dios como líder, no puede menos que tomar esa pasión que lo consume y compartirla con aquellas personas que quiere involucrar. En el libro de los jueces vemos varios líderes que experimentaron este tipo de pasión. ¿Qué es entonces esa pasión? La pasión llega a nuestra vida cuando comenzamos a tener cargas. Nos interesa, nos preocupa lo que está pasando. En este sentido me encanta ver cómo Dios había cincelado el corazón del pueblo de Israel en la vida de Moisés. Moisés, hablando con Dios, le dice: pero ¿quién soy yo? ¿Acaso parí a estas personas para que me las hayas grabado en el corazón? ¡Wow! La pasión tiene que ver con las convicciones, con los valores, con los principios, con las creencias, con los dones, con la pasión se enciende cuando vos entendés que Dios te da una capacidad para poder afrontar esa necesidad, esas circunstancias desesperadas a las que se encuentran, y la pasión hace que vos te abras paso y puedas descubrir la oportunidad, el momento para poder involucrarte. Así le pasó a Nehemías cuando escuchó de la necesidad de sus hermanos. Dice que se sentó, lloró, ayunó, preguntó por sus hermanos, y luego dice que los mantuvo en su corazón, oró a Dios, y dice que las personas que estaban allí, el rey Asuero y todo un montón de personas, le preguntaron: ¿qué está pasando con vos? Entonces dice que Nehemías dijo: esta es la oportunidad, y dice que le pidió carta, le explicó y halló ese favor. Un aspecto sobre la pasión es que a menudo esa pasión suple también la falta de recursos. Escucha bien, porque es bueno tener recursos, pero sin embargo, cuando vemos la historia de estos jueces que empezaron desde cero, que empezaron desde la nada misma, simplemente viendo una necesidad, conectándolo con un don y apasionándose para hacer la solución, la salida de Dios para esa gente, ellos no tenían recursos, no eran ricos, no tenían dinero, no tenían personas, y ni siquiera alguno de ellos tenía talento para empezar. Qué bueno es poder encontrar líderes
que en el liderazgo puro de su vida no están buscando tener todos los recursos para salir al encuentro de una necesidad, sino que se mueven con una pasión, y cuando vos te movés con esa pasión, los recursos comienzan a aparecer, porque Dios es el que abre las puertas. Gedeón, por ejemplo, cuando Dios lo invitó a liderar, tenía miedo. Él se veía como el menor, era pobre. Sansón, por ejemplo, era moralmente inestable. Jefté, por ejemplo, era una persona impulsiva, impetuosa. Parece ser que otros de esos jueces, como Elón, Abdón, Isbán, eran personas que eran mayores de edad. Sin embargo, nada puede detener a las personas que tienen pasión. Absolutamente nada. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu interés sobre la necesidad de aquellos que te rodean? Porque cuando empezás a interesarte realmente por la necesidad, es donde Dios va a iluminarte sobre el don que tenés. Y cuando empezás a interesarte y el don conecta con esa necesidad, una pasión desbordante va a llenar tu corazón. Déjanos allí en los comentarios, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te hace volar en tu imaginación, en el buen sentido de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que parece tan importante en tu vida que te hace sentir que tenés la obligación de actuar? Eso es la pasión. Pero había algo más que tenían estos líderes. No solamente veían la necesidad, tenían un don y tenían una pasión, sino que lo básico de estos líderes efectivos era que podían persuadir a las personas. Los verdaderos líderes, escucha bien, llegan al punto donde atraen e imparten y comparten la pasión que tienen en su corazón. Así lo hizo Nehemías. Estaba tan apasionado, pero no abrió su boca. Cuando reunió a las personas alrededor de las murallas consumidas por el fuego, les dijo: miren el mal en el que estamos. Y luego les dijo: vamos a trabajar, vamos a reconstruir. Nuestro Dios estará con nosotros. Acordémonos de Dios y peleemos por nuestra casa, por nuestras familias, peleemos por nuestra ciudad. Una cosa segura de estos líderes es que conectan con otras personas. Si vos sos líder, nunca vas a querer actuar solo. Mira, los líderes solitarios no existen en la Biblia. Siempre vas a necesitar de alguien. Tenés que conectar con las personas. Siempre vas a tener seguidores, porque tenés una causa que es más grande que vos mismo. Te vas a dar cuenta cuando nadie te siga, porque la causa que estás siguiendo es una causa egoísta, es una causa que te atraviesa solamente a vos y no es una causa más grande que vos mismo. Nosotros necesitamos como líderes a las personas para llevar a cabo la necesidad del don y la pasión que Dios está poniendo para suplir esa necesidad que está surgiendo. Así Gedeón dice que Dios le dijo: reúne, toca el cuerno y reúne a un ejército y vas a atacar a los madianitas. Y dice que había reclutado 32,000 personas. ¡Wow! ¡Tremendo! Fue tan grande la cantidad de personas que Dios le tuvo que recortar el número del ejército para que él no tomara el crédito de la victoria, para que él no diga: no, gracias a mí, sino que Gedeón persuadió a demasiadas personas a seguirle. Y a nosotros nos gustaría tener la gracia de Gedeón, de poder persuadir a tantas personas. Débora, por ejemplo, persuadió por completo a todo Israel, sin importar qué cosa iba determinada a hacer. Las personas seguían a Débora. Aún el general Barak insistió en que ella fuera a la batalla, porque entendía que Débora tenía el poder de la influencia. Samuel, el más grande de todos los jueces, fue el líder que más influencia tuvo en toda esta etapa de los jueces, porque abarcó desde Moisés hasta David. Fue la persona que más influenció. Su liderazgo se extendió por generaciones. Tanto grandes como jóvenes escuchaban los consejos y la vida de Samuel. Los reyes lo respetaban. Samuel ungió como rey a Saúl y ungió como rey a David. Samuel era un líder de líderes.
¿Sabes? Hay algunas prácticas que prueban que las cosas se puedan hacer, que las cosas se puedan llevar a cabo por las personas que te están apoyando. Y una de esas cosas es que lo que hablas se tiene que realizar. Me acuerdo muchas veces que hablamos cosas y decimos vamos a conquistar aquello, vamos a tomar aquello, vamos a predicar. Y en el principio eran un montón y iglesias se sumaban. Pero cuando llegaba el momento, éramos siempre los mismos. Entonces las personas, recuerdo muchas veces, me miraban y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo decía, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. No importa a quién esté. Y eso da credibilidad a tu vida. Cuando vos hablás y realizás lo que estás hablando. Para lo que te estás entrenando y lo que entrena un líder se logra realizar. Es decir, Dios te da un comienzo, pero tenés que entrenarte como líder. Lo que se calcula se logra realizar. Si están diciendo que va a llover mañana, y vos tenés la campaña mañana, el evento mañana, el super evento mañana, y te están diciendo hace un mes, una semana que está por llover mañana, bueno, tenés que calcular y decir, me parece que vamos a tener que correrlo un poquito hasta que no llueva. Por ejemplo, lo que se presupuesta se logra realizar, lo que se confronta se logra realizar, lo que se premia se logra realizar. Esas son algunas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de poder influir en las personas y que nos apoyen. Déjame preguntarte algo. ¿Hay personas que están comprometidas 100% con tu liderazgo? ¿Quién te está apoyando realmente? ¿A quién estás persuadiendo mayormente? ¿Son jóvenes? ¿Son mayores? ¿Son líderes o son seguidores? ¿Cómo podés persuadir a las personas a que tomen ese camino que Dios te está invitando a transitar? ¿Cuándo sentís que sos realmente de influencia para otros? Qué bueno es poder preguntarnos esto y saber que hay personas que están comprometidas con tu causa, en tu área de trabajo, con los jóvenes, con los varones, con las mujeres. Qué bueno es poder trabajar con personas que están comprometidas con tu visión, que están comprometidas con lo que Dios ha trazado en tu vida, con la pasión que Dios te ha dado, con la necesidad que Dios te ha mostrado, con el don que Dios te ha persuadido que tenés dentro para llevar a cabo ese plan que Él tiene para tu vida. Pero hay algo más, y lo último, que tienen los líderes efectivos, es que persiguen un propósito. ¿Sabe? Cada uno de los jueces pudo liderar porque tenían un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos se movieron en la dirección correcta para alcanzar la meta específica que Dios le había puesto. Es decir, ningún juez deseaba mantener las cosas en el mismo estado. Cada uno sintió que tenía una tarea de parte de Dios que realizar. Y vos que estás allí en tu área, en tu área de liderazgo, tenés una tarea importante que realizar. A menudo las personas utilizan el liderazgo en alguna escala de una iglesia local para escalar. Nunca Dios va a promover a alguien que lo único que quiere es escalar, pasando etapas. Dios promueve a las personas que abrazan su propósito con tal pasión. Me acuerdo una vez, nosotros comenzábamos a liderar los jóvenes y teníamos solamente 2 jóvenes en el grupo. Y había muchos jóvenes, hijos de los hermanos que no venían y nos preguntábamos por qué. Y 2 de esos jóvenes, una de esas nos hacía la vida imposible. No nos hablaba, no nos miraba, nos hacía desaires. Y sabes, yo renegaba, yo le decía a Dios, al final, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué le dije que sí? ¿Para qué dije que sí a este puesto, a este liderazgo que vos me estás invitando? Si no pasa nada. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo me habló. Y me habló el corazón y me dijo, cuando estés dispuesto a dar la vida por esa persona, entonces yo voy a abrir las puertas para que nuevas personas lleguen. Y fue así como me pude armar de amor y pude permitir que el Señor me quebrantara y me diera amor para luego experimentar su crecimiento. ¿Sabe? El propósito en la vida de un líder es el compañero que te consume.
Es difícil separar el liderazgo del propósito. No podés imaginar un líder que no tenga un claro sentido de propósito que Dios le da. Es por eso que muchas veces las iglesias no tienen fruto. Porque no hay propósitos, no hay una misión clara, no hay una visión clara y acordada. Necesitamos abrazar la visión, abrazar una misión. Necesitamos definir los propósitos para los cuales Dios nos está llamando. En Jueces, el propósito que ellos tenían era personal. Era la medida de sus dones y pasiones. Es decir, ellos sabían cuál era el propósito personal, a medida de ellos. No buscaban ser alguien más. Simplemente sabían lo que Dios le había dado, lo que a Dios había puesto, la pasión que Dios le había dado. En Jueces, el propósito era algo que involucraba una actividad que podía ser medida, que podían enfocarse en eso y dar en el clavo de la necesidad que Dios le estaba mostrando. No andaban a la Bartola tirando cachetazos para todos lados, sino que aquellos jueces iban directo a ese enemigo que los estaba atacando, iba directo a ese plan que Dios le estaba mostrando. En Jueces, el liderazgo y ese propósito era significativo. Tocaba áreas que hacían la diferencia en la vida de esas personas. En Jueces, el propósito que ellos tenían viajaba, era movible, viajaba con ellos por donde quiera que estuvieran. Como Nehemías estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén, pero el propósito estaba encendido en su corazón, estaba allí con él, estaba allí su vida encendida. Y el propósito tenía que ver con cosas que eran moralmente correctas. No solamente sentían que podían realizar, sino que ellos sabían que debía hacerse el trabajo. Por ejemplo, Débora, su único propósito era liberar a Israel de aquellos canaanitas. Realizó un plan, proveyó los recursos, comisionó a Barak a dirigir el ejército, y cuando se rehusó a dirigir el ataque solo, ella lo acompañó. Déjame preguntarte, para que puedas responderme allí en tus comentarios: ¿has descubierto tu propósito en el liderazgo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo has definido? ¿Lo has escrito? Las personas que están comprometidas, como vimos en el punto anterior con vos, ¿saben el propósito? ¿Saben cómo Dios puso para poder realizarlo, las estrategias en tu corazón? ¿Cómo puedo realizar el propósito junto a mi líder? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de esta comunidad de fe. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente podcast.